Por eso para Kant nadie está totalmente perdido nunca, moralmente hablando. Porque siempre todo ser humano, en todo ser humano, se mantiene intacta, algo que es trascendental, es más allá de cualquier condicionamiento, es una posibilidad de ser, de que esa disposición original sea restaurada. Una persona, por más mala que sea, en la idea que tiene Kant, siempre tiene la posibilidad de volver a ser buena. Y el mal nunca es radical en el sentido de que elimine esa disposición original. Será siempre una tendencia, pero nunca llegará a ser una disposición original, ni a reemplazar una disposición original hacia el bien. Siempre cualquier humano puede comenzar de nuevo. Siempre tiene una segunda oportunidad. Y esa es la tarea, entre otras cosas, que Kant le asigna a la religión. Kant no cree mucho en religiones reveladas, en ritos sagrados, no, pero sí en una concepción moral de la religión. Es decir, la religión sirve para restablecer esa condición original, esa disposición original hacia el bien. Y esa es la función, llamémosla psicológica, social, que Kant le reconoce a la religión. Vamos en el punto cuarto, pasamos al quinto. Vamos a hablar de un filósofo que a lo mejor ustedes no han oído mucho, que es Schelling. Friedrich Schelling murió en 1854, poco posterior a Kant. Murió exactamente 50 años después de Kant. Este es un filósofo muy curioso, muy interesante. En muchos aspectos es heredero y está peleando con Kant, como todos los filósofos posteriores a Kant. Les queda muy difícil o ser discípulos de Kant o desconocerlo, entonces lo que hacen es pelear con él. Schelling es, a mi juicio, el primer filósofo que da un giro, una revolución en el concepto del mal. Es un giro drástico. Es el primero, a mi juicio, en asumir filosóficamente y conscientemente e intencionalmente lo que él llama la positividad del mal. Es decir, que el mal para él ya no es algo, negación, que se define en términos negativos, sino en términos positivos. El mal para él no es, como en las muchas formas en que se había recalcado en la tradición filosófica occidental, negatividad pura, negación de bien, privatio boni, carencia de ser, siempre en términos negativos, sino que para Schelling el mal empieza, él lo entiende como algo positivo, como algo que realmente existe, como algo que está presente en el mundo. El mal llega a ser, y llega a ser en virtud de una elección de la libertad humana. Desde los griegos existía la idea de que quienes hacen el mal es porque ven en el mal algo bueno, y por eso hacen el mal. Se equivocan, pero es porque ven algo bueno. Nadie busca intencional, directamente, explícitamente el mal. Eso va muy en contra como de la razón, ¿no? La gente, cuando uno lee los textos de Platón en los diálogos, es muy claro que Sócrates siempre les dice a los demás, fíjese que es que él no buscaba el mal que hizo, él buscaba era un bien, y se equivocó y lo que produjo fue el mal. Bueno, Schelling cambia la perspectiva completamente. Para él el mal sí es objeto de la libertad, y la libertad humana, esto es muy interesante, la libertad es un poder, dice Schelling textualmente, para el bien y para el mal, a diferencia de Kant. Mientras que para Kant la libertad de un ser racional se muestra precisamente en la determinación a actuar el bien, acogiendo los imperativos morales, lo que es bueno según la razón. En eso se muestra la libertad para Kant. De modo que para él, quien actúa en contra de lo que es bueno, lo que demuestra es que no es libre, que está sometido al poder, al dominio de las inclinaciones naturales. El egoísta muestra que no es libre. El egoísta lo que muestra es que su egoísmo lo domina, lo controla, lo determina, y por eso no es capaz de actuar libremente. Actuar libremente para Kant
es determinarse por el bien. Bien, Schelling modifica esto. Para Schelling el mal es una de las opciones que hay que contar con, que puede ser una de las opciones de la libertad humana y una de las opciones de un ser racional. Un ser racional también puede optar por el mal. No se necesita ser irracional para optar por el mal. El mal es una de las opciones posibles dentro de las listas de opciones de un ser racional. Muchas gracias. Esto, como ustedes ven, aquí hay un cambio tremendo. Un cambio radical, porque ya aquí el mal no es una privación, negación, negatividad, sino positividad. Ese es, entre otras cosas, el tema de la tesis de doctorado de un compañero que tuvimos, Adriana y yo, profesor, tenemos todavía en la Javeriana, que hizo su tesis doctoral precisamente sobre la tesis sobre la filosofía de Schelling con respecto al mal. Él dice que esa posibilidad de que el hombre elija el mal, tiene que explicarla, ¿no? Porque no es fácil de explicarla, que el ser humano racional se determine racionalmente por el mal. ¿Cómo es posible eso? Eso es lo que ocurre a través de lo que Schelling llama la inversión de los principios. La inversión de los principios es lo que explica que un ser racional, como el ser humano, pueda optar por el mal, como opción racional, no irracional. Y dicha inversión de los principios consiste en lo que Cardona llama en su tesis trastocar el sentido natural de la relación entre fundamento y existencia. Esa inversión de los principios es trastocar la relación que existe entre dos conceptos fundamentales en la filosofía de Schelling, el fundamento y la existencia. La libertad humana en realidad tiene su origen, dice Schelling, fuera del hombre, en Dios. La libertad humana es impensable sin referencia a un ser que le ha dado esa libertad, en la libertad de Dios. Y por eso Dios, piensa Schelling, si bien es responsable de la libertad, no es responsable del mal. Es una nueva forma de panteísmo, es un tema muy delicado en la filosofía, hay que tener agudeza filosófica, porque no es un panteísmo como el de Spinoza, si es que Spinoza es panteísta. Para Schelling el fundamento de todo cuanto existe está en Dios, el fundamento, pero no la existencia de todo lo que existe. El ejemplo que yo pongo es, uno puede sembrar un árbol, y en ese sentido, en la medida que uno siembra un árbol, uno le da a ese árbol la existencia. La semilla yo la tengo en mi mano, ¿puedo sembrarla o puedo romperla? Si yo la siembro y le doy la existencia a ese árbol, pero el fundamento no está en mí. Entonces eso permite distinguir entre existencia y fundamento. El fundamento de por qué la semilla sembrada da origen a un árbol no depende de mí. Y ese es lo que ayuda a entender la diferenciación que hace Schelling entre fundamento y existencia. Está en Dios, en el sentido de que está fuera de mí y fuera de la propia semilla. Esa semilla también ha recibido de alguna forma la posibilidad de ser ella misma un árbol, una planta. La unidad del ser está dada por la unidad entre fundamento y existencia, y por eso en Dios se da la máxima unidad pensable posible entre fundamento y existencia. Pero en los seres humanos finitos que somos nosotros, esa unidad nunca es perfecta entre existencia y fundamento. Como tampoco es perfecto en el hombre la unidad entre voluntad y entendimiento. Uno ve que debe hacer cosas con el entendimiento. Yo sé que no debo mentir, pero el deseo de no quedar mal me lleva a mentir.
ahí hay una imperfección muy grande. Yo sé que eso que está ahí, que me puedo robar, no me pertenece. El entendimiento me lo dice clarísimamente y lo sabemos, que cuando uno roba está apropiándose de algo que no le pertenece. Cuando uno mata está haciendo algo que es injusto, que está mal. Eso del entendimiento es clarísimo. Nadie sabe, nadie se engaña respecto a eso, dice Schelling. Pero una cosa es el entendimiento, no coincide con la voluntad, con el deseo. La voluntad propia, a diferencia de la voluntad de Dios, es particular, es propia, es ciega. Es una voluntad que tiene un dinamismo que no obedece a los dictámenes del entendimiento, por lo menos no obedece siempre. Mientras que la voluntad de Dios está regida por lo que llama Schelling el anhelo, que identifica también con el amor, el anhelo de amor, de dar el ser. La segunda, la voluntad del ser humano, está regida por el buscarse a sí mismo, por la concupiscencia. Así, cuando el hombre quiere convertirse en el centro del fundamento, invierte los principios. Y entonces es cuando aparece el mal en el mundo. Eso es lo que se llama la inversión de los principios. Y ahí es cuando aparece el mal como algo positivo, como positividad, como algo dado, existente en el mundo. El mal no tiene entonces su origen en Dios, sino que el hombre lo puede realizar porque tiene la libertad, o mejor dicho, porque su voluntad está arraigada en el fundamento que tiene un carácter independiente de Dios. Y no debe confundirse con él. El hombre tiene abierta así la posibilidad de romper la unidad de los principios de existencia y fundamento. Y al romper esa unidad de los principios puede optar por el mal. Es tremendo, porque aquí se inaugura, se abre una puerta. Algunos dicen, le decía ahora a Adriana, el siglo XVIII es el siglo de las luces. Schelling ya es del siglo XIX, es el siglo de la oscuridad, en que la oscuridad empieza a aparecer. La Aufklärung, les lumières en francés, las luces, la ilustración, la iluminación. El libro de Adorno sobre la ilustración lleva así, la dialéctica del iluminismo, la dialéctica de mostrar todo con la luz, de iluminarlo todo, la dialéctica propia de la razón que quiere iluminarlo todo. Ese es el siglo XVIII. Ustedes cojan el intento de los ilustrados franceses de erigir en París un monumento a la diosa razón. Eso representa perfectamente el siglo XVIII. En París se erigió un monumento a la nueva diosa, la razón. En el siglo XIX esa razón empieza a producir oscuridad. Y esa oscuridad la ve uno muy reflejada en Schelling, en la filosofía de Schelling, que ya es del siglo XIX, bien entrado, hasta la mitad del siglo XIX. Y aquí entonces, tercer paréntesis para tercera pregunta a la novela negra desde Schelling. La pregunta sería si este género, el género negro, se identifica con la positividad del mal. Es decir, si el género negro, como género literario o novela negra, asume que el mal efectivamente es algo dado, existente y no mera carencia de ser. Si el mal es algo que existe ahí y uno lo busca, lo quiere, ya no es una equivocación, un proceder errático, sino un proceder acertado. Lo errático es equivocación, lo acertado es, como en el ejemplo de Aristóteles con la flecha, el que lanza la flecha y acierta en el blanco, que es lo más difícil es acertar, lo más fácil es no dar con el blanco. Ese ejemplo es muy bueno. Aquí se trataría de que el mal es acertar. Es el que dispara y da en el blanco, es el mal. El bien sería el espectro de lo indeterminado.
de lo que queda, esa es la inversión de los principios, de la que habla el amigo Schelling. Si eso es así, pregunto yo, ¿no implica eso que las personas eligen libremente lo malo y que hay en el ser humano una libertad para el mal por sí mismo? Y no porque se vea que el mal aparentemente es algo bueno. Ese es el quinto punto. Sexto y último. Creo que ya estamos llegando a la hora. La última estación de este viaje filosófico por el concepto del mal, me decían, es por donde quizás ustedes comenzaron, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt y la banalidad del mal. Hannah Arendt es, por supuesto, de estos filósofos se le puede considerar contemporáneo, murió en 1975. Ya habíamos nacido, algunos de los que estamos aquí, otros quizás no habían nacido. Hannah Arendt y la banalidad del mal. Esa expresión, banalidad del mal, en alemán Banalität des Bösen, de lo malo moral. En alemán existe, entre otras cosas, dos palabras diferentes para hablar del mal. Übel, que es el mal que no depende del hombre, el mal de un terremoto, el mal de que se cayó una pared, cosas que no dependen del ser humano. Eso no son males en el sentido estricto de la palabra en alemán, eso es interesante, eso no es un mal, eso es un Übel, es una vaina, diríamos nosotros, una vaina. Pero la palabra böse en alemán sí está referida directamente a lo que surge de las personas, el mal causado por el hombre, por el ser humano. Eso es muy. Entonces, la banalidad del mal, des Bösen, dice Hannah Arendt. Es una expresión que ella utiliza cuando es enviada como periodista para cubrir el juicio que se le realizó a Adolf Eichmann en Jerusalén. Adolf Eichmann había sido uno de los líderes del nazismo alemán, se había escapado de Alemania cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, vivía en Argentina, escondido por allá con su familia, nadie sabía quién era, y los servicios secretos de Israel descubrieron que el man estaba viviendo tranquilo en Buenos Aires y había sido el causante de la muerte de muchos judíos durante el nazismo. Entonces los servicios secretos de Israel se metieron en la Argentina de incógnitos, ¿cómo decimos?, de escondidos. Una noche lo capturaron. Eso está en una película maravillosa de Margaret von Trotta, y lo representan muy bien. Eso fue así, lo que yo he leído, eso fue así. Una noche lo meten entre un camión, se lo meten entre un avión y se lo llevan para Israel y lo juzgan. Y Hannah Arendt, que vive en ese momento en Nueva York, es filósofa y lo invitan a que vaya a cubrir eso. Y al terminar sus informes, ella tiene esa expresión, la banalidad del mal. Esa expresión no es fácil de entender. La tesis de la banalidad del mal no consiste en restarle gravedad al mal, no consiste en restarle o en disminuir o banalizar el mal. Lejos de eso, muy lejos de eso. El mal, y lo sabía Hannah Arendt como judía que era, ella sentía verdadera repulsión por los criminales nazis, pero trata de ver las cosas lo más objetivamente posible. Ella no pretende con la expresión, repito, banalidad del mal, banalizar la gravedad del mal, restarle importancia o restarle gravedad. Lo que se trata es de desdemonizar, si la palabra existe, no en alusión a Desdémona, el personaje de Shakespeare, pero sí desdemonizar, quitarle el carácter demoníaco al mal. Y eso lo presenta maravillosamente en su libro Eichmann en Jerusalén. Eichmann fue el responsable. ¿Quién era Eichmann? Eso es importante entenderlo. Adolf Eichmann fue el responsable de diseñar y dirigir el transporte, la movilización de todos los rincones del Reich, del Tercer Reich,
para conducir a los judíos que habrían de ser asesinados en los campos de concentración y en los campos de exterminio. Ese era su trabajo. Era un gran, diríamos, jefe de logística. La conclusión de Hannah Arendt en ese libro es que eso era, pero Eichmann no era un monstruo. Y ahí empieza la banalidad del mal. Es decir, no era ¿qué es un monstruo? Un monstruo es un ser completamente diferente a nosotros. Nosotros no somos monstruos, somos personas. Y si alguien caracteriza a otro, o a un asesino nazi, o a cualquier asesino, a este señor Uribe, el que mató a Juliana, como un monstruo, ella dice, no se trata de monstruos. Eichmann no era un monstruo. No era un ser completamente diferente al resto de los seres humanos. Era un ciudadano, así lo presenta ella, de clase media, superficial, mediocre. Era un teniente coronel de las SS nazis, que no era un cargo, pues sí era un cargo oficial importante, pero tampoco de los más importantes, que había devenido funcionario, burócrata obediente, sumiso a las órdenes del jefe y sumiso a un aparato de muerte y de exterminio que habían creado los nazis en Alemania. Las características de este señor son la mediocridad, la ignorancia, entre otras cosas ella cuenta en el juicio que en algún momento Eichmann trata de defenderse citando a Kant, que dice que un pasaje que Kant dice que hay que obedecer la ley, y Kant dice, se refiere a la ley moral, no a las leyes nazis, y Eichmann trató de defenderse, eso está documentado en el libro Eichmann en Jerusalén, que citaba a Kant, Eichmann, defendiéndose, y Hannah Arendt, que era en muchos aspectos es muy admiradora de Kant, una gran admiradora, se pone furiosa y dice, pero ¿cómo se le ocurre citar a Kant, esa bestia? Bueno, ya no dice bestia, pero ese ignorante, ¿cómo se atreve a citar a Kant defendiendo su crimen? La mediocridad, la ignorancia, la obediencia, o el simple no hacer nada, el quedarse callados, el ser sumisos, eso es lo que explica el mal de Eichmann. Y eso explica el significado de la banalidad del mal. Se puede añadir, claro, ella lo sugiere y eso causó en la comunidad judía que la misma comunidad judía rechazara tremendamente el libro y los informes de Hannah Arendt, porque Hannah Arendt dijo, hubo judíos que apoyaron a Eichmann, que le colaboraron, y más aún dice, cualquiera de nosotros sometido a las condiciones de miedo en que estaba Eichmann, probablemente habríamos actuado igual. Eso es la tesis de la banalidad del mal. No se necesita ser un monstruo para hacer monstruosidades. Se puede ser un ciudadano de clase media normal, de los que va a misa y comulga y ve televisión y dona para la Cruz Roja. Se puede ser perfectamente ese ciudadano. Sométalo a unas circunstancias determinadas de miedo y puede cometer monstruosidades. Eso es la banalidad del mal. No es que el mal no se agrave, no es que el mal no tenga una gravedad gravísima, si se permite la redundancia, porque es que son vidas humanas, millones de vidas de seres humanos las que se fueron en el exterminio, en el Holocausto, cometidas por mediocres, por gente que no eran ni monstruos, ni seres malvados. Más aún, ella dice, Eichmann era un padre